Mis amados, Shabbat Shalom a todos, que el Eterno les continúe bendiciendo. Vamos a dar inicio a este libro de los Salmos, este estudio. Vamos a estar estudiando el día de hoy este libro, este último verso bíblico de este himno que lo hemos hecho durante aproximadamente ya 3 años y medio. Y pues le damos la gloria al Eterno por todo este tiempo que nos ha permitido estudiar este libro y todo lo que hemos aprendido, las diferentes reflexiones que hemos sacado acá. Entonces, amados, vamos a dar inicio, pero antes de comenzar, vamos a orar, darle gracias al Eterno por todo lo que nos ha permitido aprender en este maravilloso libro. Oremos. Amado Padre, bendito eres, Señor, gracias te doy, Rey amado, por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo el privilegio, Señor, que nos das cada día de poder buscarte, de poder, Rey amado, estar delante de tu presencia. En tus manos, Señor, encomendamos, Rey, todo lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy, Señor, cada versículo, cada opinión, Señor. La colocamos delante de tu presencia para que seas tú, Señor, permitiendo que podamos obrar conforme a tu voluntad y cada palabra, Señor, sea para nuestra reflexión, para poder, Señor, nosotros poner por obra, Padre, todo aquello que tú demandas de nosotros. Hermanos, encomendamos nuestras vidas, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, amados, vamos a dar inicio a este estudio de este maravilloso libro. Vamos a iniciar leyendo los versículos que comprenden este último himno, himno 150, que conforme a la Torah viviente, a la versión Torah viviente, tiene este título que dice Tefilá o Etfilá, también se puede leer Etfilá, de exhortación a alabar a Adonai con todo tipo de instrumento de música, y termina diciendo aleluya. Dice, alaben a Adonai en su lugar Kadosh, en su lugar Makon Kadosh, dice acá esta versión. Alábenle en la bóveda celestial de su poder, alábenle por sus obras poderosas, alábenle por su grandeza inmensa, alábenle con sonidos de shofar, alábenle con arpa y lira, alábenle con panderos y danzas, alábenle con flauta e instrumentos de cuerda, alábenle con címbalos retumbantes, alábenle con címbalos retumbantes de júbilo, que todo lo que tenga aliento alabe a Adonai, y termina diciendo aleluya. Una vez más les traigo el comentario que hace la Biblia de Estudio, la Biblia de las Américas, en sus notas con respecto a este himno. Dice lo siguiente, dice, este es un himno de alabanza celebrando la excelencia de la grandeza del Señor. Es semejante al Salmo 148. El tono y el tema se establecen por la inclusión de aleluya. Como este salmo es el último del Salterio, el tema de la adoración, la grandeza del Señor, se da solo en la primera sección. De modo que el libro termina con un llamamiento a todas las criaturas vivientes a que alaben a Dios. En vez de especificar los elementos del coro en el templo terrenal, el salmista sugiere su identidad en los instrumentos que se asocian con ellos: sacerdotes, levitas y todos los pueblos. El salmo no solo progresa al fortísimo, sino también al crescendo. Dice acá, este es el comentario que ellos hacen. La segunda sección empieza a llamar a los sacerdotes a que alaben, luego a la tribu de Leví, después a todo el pueblo y finalmente a todo lo que respira, incluso los animales. El sonido de una sola trompeta inicia la alabanza. Luego las arpas, las liras toman parte por pares. Después los panderos con el movimiento de las danzas acompañan el sonido jubiloso. Entonces los instrumentos
de cuerda y las flautas aumentan el sonido. Los címbalos sonoros resuenan la alabanza y al fin todo lo que respira alaba al Señor. Esto es lo que comenta la Biblia de las Américas. Y vamos a ver de qué se trata este himno, que es bastante corto, pero que, amados, tiene iniciando unas cosas muy interesantes en las cuales vamos a reflexionar. Inicia diciendo el himno, dice, alaben a Adonai. Alaben a Adonai en su lugar, Makon Kadosh, dice esta versión. Alábenle en la bóveda celestial de su poder. Aquí vamos a iniciar, les traje una vez más el texto hebreo del título del himno, y el himno inicia con la palabra aleluya. Aleluya, ya sabemos que esto significa proclamen las maravillas de Yah, que es el título, vendría siendo el título del himno y sería el título original. Vemos que en la Biblia Torá Viviente le colocan un título bastante amplio y en las otras versiones también tiene un título y abajito, pequeñito le colocan aleluya o aleluya en algunas versiones. Entonces, vamos aquí a ver algunas cosas importantes de este himno, que en medio del estudio estuve ahí analizando algunas cositas y cabe resaltar, mencionar cada una de ellas. Entonces, vamos aquí a la presentación y nos encontramos primeramente, después del título, con dos palabras. Dice, Halelu, el. Esta palabra Halelu tiene que ver con esta palabra Aleluya, es la raíz primaria de la palabra, y tiene que ver con proclamar las maravillas, proclamar las maravillas. Entonces, aquí está diciendo, proclamemos las maravillas de Él. Él, este término Él, a veces se traduce como Dios o se traduce como el Dios de dioses, algo así, pero es una mala traducción. Sí, según haciendo las consultas, esta palabra Él significa, según el Strong, fortaleza, poderoso, el todopoderoso, se puede traducir así. Entonces, esta palabra hebrea lo que da a entender aquí es que proclamemos las maravillas de el poderoso o proclamemos las maravillas del todopoderoso. Vemos que acá en la versión Torá Viviente no lo vamos a leer así, no está así de ninguna manera. Ahora nos vamos a concentrar en la frase que dice lugar Makon Kadosh, que es precisamente esa Makon Kadosh viene de esta palabrita hebrea que está aquí, que su fonética, la fonética es Be-Kocho. Yo creo que esa Kocho, esa frase la hemos escuchado en una de las alabanzas, sobre todo aquella que habla de Gadol Adonai. Dice esa frase en medio del cántico, dice Kocho. Esta palabra Kocho, vemos que la han traducido acá como Makon Kadosh o lugar Kadosh. Acá en la Reina Valera la traducen como en su santuario, Pero vamos a ver algunas cosas interesantes de esta palabra, que es más que todo Kopcho, porque la B aquí sería el artículo, Kopcho. Esta palabra Kopcho, buscando en el diccionario Strong, vemos que tiene que ver con algo que es sagrado, tiene que ver con santidad y tiene que ver con santificar. Entonces, teniendo en cuenta esto, el hecho de que coloquen acá en su santuario o en su lugar Makon Kadosh, vemos que pues no tiene algo como muy certero, muy puntual de lo que está tratando de decir el salmista. Aquí el salmista nos está hablando de algo que tiene que ver con la santidad. Pero hay algo que nosotros nos tenemos que preguntar, amados, y es, ¿qué es santidad? ¿Qué es santidad? Muchas veces, o para muchos, algunos que desconocen las terminologías bíblicas, cuando hablan de santidad, pues se refieren a algo que de pronto que es puro, que tiene que ver con, no sé,
con algo muchas veces en ocasiones para algunos es algo como muy místico, el tema de la santidad. Lamentablemente hay algún personaje por ahí al cual le llaman su santidad, imagínense, le llaman su santidad. Y precisamente hoy vamos a ver un poco de este tema de la santidad, para ver en qué condiciones estamos nosotros cuando hablamos de los santos o cuando la Biblia habla de los santos. Vamos a ver. Cuando hablamos de la palabra kodsho, viene la palabra kodesh. Ahí está reflejado la palabra kodesh y esto significa santidad. Y la frase compuesta, la frase kodsho, lo que está tratando de decir es con su santidad. Entonces, Haleluhu kodsho, proclamemos las maravillas de o con su santidad, más bien se decir con su santidad. Pero ¿cómo así con su santidad? Yo voy a proclamar las maravillas del Eterno, voy a proclamar las maravillas de Adonai con su santidad. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese tema que es con su santidad? Obviamente cuando lo leemos de esa manera, con su santidad, implica, amados, que no es con la nuestra. No es con nuestra santidad, sino con la santidad del Eterno. Partiendo en primera instancia de que el que es santo es Dios. Es Dios. Dios es santo y la santidad está en él. Y es la santidad se puede conocer o se puede traducir, si se puede decir así, como la cualidad de estar en comunión con Dios, que es la santidad, y también como lo podemos ver como una señal de cercanía a Él, que es la santidad. Eso con respecto a lo que tiene que ver con nosotros. Ahora, cuando hablamos de santidad, hablamos de Dios. Y cuando hablamos de Dios, ¿cómo hago yo para conocer la santidad si la santidad habla de Dios? Pero resulta y pasa de que para conocer la santidad de Dios, porque se trata de Él, y obviamente para yo conocer a Dios, eso lo puedo hacer única y exclusivamente a través de su palabra. Significa, amados, que para yo poder conocer la santidad de Dios, o para yo conocer a Dios que es santo, eso lo puedo hacer única y exclusivamente a través de su sagrada escritura, a través de la Torah. Es lo que la herramienta, digamos así, que el Eterno nos ha dado para conocerle a Él y conocer su naturaleza, que la Biblia dice que Él es santo. ¿Ok? Entonces, resulta y pasa que ya hablando un poco del tema de la santidad de Dios con su santidad, hablando ya de nosotros un poco, de esa santidad que debería haber en nosotros o que debe estar en nosotros, esta santidad más que todo es una, digamos que es una cualidad, podemos verlo así, es una cualidad que fue otorgada por Yeshua a nosotros, nada más y nada menos que en el madero. Ahí en ese sacrificio que nuestro Señor Yeshua hizo en el madero fue una cualidad que Él le dio a su pueblo. Ahora, la palabra santo, la palabra santidad también implica, y lo hemos estudiado muchas veces, apartado. Y esa cualidad, vuelvo y repito, el Señor no las otorgó en el sacrificio en el madero de nuestro Señor Yeshua. Ahora, ¿qué debo hacer yo con esa cualidad? Con esa cualidad que el Eterno me dio después de haberme rescatado, después de haber pagado ese precio por mí. Ahora, esa cualidad, lo que yo debo hacer es ejercitar esa cualidad. Ejercitar esa cualidad. Ahora, ¿cómo yo ejercito esa cualidad de santo en mí? Y la única manera, amado, de yo poder ejercitar esa cualidad que Yeshua me regaló a mí, nos regaló a nosotros como su pueblo, es nada más y nada menos que siendo obedientes a su palabra. Es la única manera que nosotros tenemos de poder ejercitar esa cualidad de santo, ser obedientes a su palabra. Pero yo analizando un poco esto, y sabemos que es el deber de nosotros, ejercitarnos en la santidad. Es un deber que tú y yo como pueblo del Eterno tenemos, ejercitarnos en esa cualidad que Él nos dio. Pero hay algo que yo analizaba y es que hablando de santidad, yo veía y decía, pero bueno, en sí,
nosotros en sí mismo, no es que seamos santos. O sea, yo por sí solo, yo no soy santo. A mí quien me otorga esa cualidad es el Eterno. Es el Eterno quien me otorga esa cualidad a mí porque no es mi naturaleza ser santo. No es mi naturaleza. O sea, yo por sí mismo, amado, yo no puedo ser santo. Esa cualidad, esa naturaleza me la otorga el Eterno soberano a mí. Ya, nosotros no podemos reflejar algo que no es de nosotros. Y es por eso que en ese sentido, cuando yo analizaba todo esto, yo les voy a traer una analogía con respecto a esto y eso es muy parecido a lo que es el tema del sol con la luna. Mire que la luna por sí misma, ella no puede reflejar luz. La luna refleja luz cuando el sol le transmite los rayos de luz. Y es que entonces la luna viene y transmite un resplandor, que eso es lo que hace que se pueda iluminar y se confirma lo que está escrito en Génesis. Cuando se ilumina la tierra de noche, es el reflejo del sol en la luna. Pero la luna por sí misma no puede tener luz. Asimismo, como nosotros no podemos ser luz si el reflejo de esa luz no viene de parte de Dios a nuestras vidas. O sea, yo no soy santo si no es a través del reflejo de Dios en mi vida. Ahora, teniendo ya ese reflejo en mi vida, yo tengo que ejercitar ese reflejo para mantenerme yo teniendo ese reflejo en mi vida. Ahora, en ese sentido, amados, en ese sentido de reflejar esa luz o reflejar esa santidad, que es la analogía que estoy haciendo, es la forma como yo puedo proclamar las maravillas del Eterno. Y es lo que está diciendo el salmista. Proclamamos sus maravillas con su santidad, con el reflejo que viene del Eterno a mí. Es que yo reflejo, es que yo proclamo su santidad. Es que yo proclamo su santidad. Es por eso que, amados, no cualquiera, y eso creo que le enseñaba uno de los hermanos en esta semana que pasó hace 15 días, si no estoy mal, la semana pasada, cuando decía, creo que era Jacob, decía que Juan decía, Él es la luz. Él es la luz. Cuando Juan el Bautista decía, Él es la luz, significa que Dios es la luz realmente. Nosotros no somos luz por sí mismos. Nosotros nos convertimos en luz, o más bien no nos convertimos en luz, sino que lo que hacemos es reflejar su luz. Porque es que, amado, nuestra naturaleza no nos lo permite. Y vuelvo y repito, es en ese sentido, cuando la luz de Dios se ve reflejada en nosotros, es que nosotros podemos claramente, obviamente a través de la ayuda del Ruach HaKodesh, podemos proclamar sus maravillas con su santidad. ¿No? Pero vamos a aclarar un poco más. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo yo voy a reflejar esa santidad de Dios? Y ya en todo lo que hemos dicho, de pronto se puede aclarar un poco. Y es que yo reflejo la santidad es a través del filtro de la Torah, a través de ejercitándome. ¿Y cómo me ejercito yo? Siendo obediente a la Torah, siendo obediente a su palabra. Es la forma en que yo puedo proclamar las maravillas con su santidad, con su santidad. Entonces, ¿por qué? Porque, amado, posiblemente nos hagamos llamar creyentes, posiblemente nos congreguemos, posiblemente leamos la palabra, posiblemente leamos, pero como ahorita les compartí el tema de la ofrenda, posiblemente estemos haciendo todas esas cosas, pero realmente en nuestro actuar no estemos siendo sinceros con el Eterno, o no estamos actuando conforme a lo que está escrito en la Torá. Y en ese sentido, amados, es difícil que tú y yo reflejemos su santidad. Es difícil que tú y yo reflejemos esos destellos de luz que el Padre quiere reflejar en nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos pasando por el filtro de la Torá. Y ahora, ¿qué es la Torá? La Torá es la que habla del Eterno. La Torá es la que manifiesta la naturaleza de lo que es el Eterno.
Ahora, si yo no estoy pasando por el filtro, mi proclamar, esa acción de proclamar sus maravillas, si no lo estoy pasando por el filtro de la Torá, ya no, realmente entonces no estoy proclamando ninguna maravilla. No estoy proclamando ninguna maravilla. Si en mi actuar diario no estoy haciendo ese filtro, pues no lo estoy haciendo. La palabra del Eterno, precisamente en la Torá, da instrucciones muy precisas y lo compartía yo ahorita antes de la enseñanza. El Señor te dice que es A. Y si te dice que es A, y si te dice la A debe ser mayúscula, tú no la puedes poner minúscula. Tú y yo no la podemos poner minúscula. Él dice que es A, o si dice que es amarillo, es amarillo. Yo no puedo traer ahora un naranjita que parece amarillo. No, te está diciendo que es amarillo. Entonces, ahí es donde está el tema. ¿Qué tanto soy yo reflejo de la santidad de Dios? ¿Qué tanto estoy reflejando la santidad de Dios en mi vida? ¿Ya? Hay algunos que vienen y hacen una especie de una analogía con respecto a lo que es un cuchillo. Por ejemplo, nosotros estamos sin filo, por ejemplo, así como decía ahorita de la luna, estamos sin luz y viene el Señor poco a poco y va reflejando esa luz y viene el Señor lo que hace, o lo que hace en la analogía del cuchillo, el Señor va limando ese cuchillo, lo va limando poco a poco hasta que le va sacando filo. Pero ¿por qué el Señor eh, lima un cuchillo? ¿Por qué se limaría un cuchillo? Un cuchillo se lima es porque se va a utilizar, mientras que no lo vayas a utilizar, el cuchillo puede estar ahí en el mesón, puede estar en la cocina, desafilado, ¿cierto? Pero si tú lo vas a utilizar y quieres que esté apto para lo que lo vayas a utilizar, oye, tú lo afilas, ¿cierto? Asimismo pasa con el tema de la luna. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la luna? ¿Cierto? Uno de los objetivos de la luna es alumbrar la tierra de noche, como eso está en Génesis escrito. Entonces, si no hay destellos en la luna no va a hacer eso. La luna no va a hacer eso. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, amados, la forma de nosotros manifestar ese reflejo, no por nosotros, sino que el reflejo del Señor pegue en nosotros, nosotros iluminemos como esas lumbreras, dice su palabra, que somos lumbreras, pero somos lumbreras porque el reflejo del Señor está en nosotros. ¿Ok? Entonces, la manera es siendo obediente a su escritura. Y siendo obediente a su escritura es, amados, haciendo el filtro de la Torá cada día. Y haciendo el filtro de la Torá, ahí es donde nosotros tenemos que ver de qué manera tú y yo nos estamos ejercitando. ¿De qué manera? De pronto puede que sí nos estemos ejercitando en el congregarnos. Puede que nos estemos ejercitando en algunas cosas, pero quizás, amado, y es a la reflexión a la que quiero que lleguemos todos nosotros hoy en día en esta enseñanza, y es que hay algunas áreas en nuestras vidas en las que no nos estamos ejercitando, no estamos ejercitando santidad. Muy posiblemente puede ser el tema de limar, ofrendar, muy posiblemente hace falta limar un poco más el tema del congregarme. De pronto hay algunos que no pueden por el tema del empleo, pero amados, yo pienso que como dicen por ahí, y de pronto esto no es, yo quiero que veamos esto de un punto de vista un poco ya maduros en la fe, maduros en la emuná, y que no lo veamos como una puya o algo por el estilo, o sea, no lo miremos así, sino que hay que mirar las circunstancias. La misma palabra dice, exhortaos los unos a los otros. Y yo entiendo, amados, que las circunstancias de los diferentes empleos, como estamos en una sociedad la cual está aferrada a otro calendario, se les complica o se nos complica un poco. Pero eso no quiere decir, amados, que nosotros nos tengamos que mantener quietos porque hay una excusa, porque hay un argumento. Porque yo estoy completamente seguro, amados, que si ustedes necesitan algún permiso porque la esposa se enfermó, porque tienen que hacer una diligencia al banco, porque tienen que hacer alguna cosa que no pueden hacer porque están en la empresa, estoy completamente seguro que van a dirigirse al jefe o a la jefa y van a solicitar un permiso. ¿O no?
lo van a solicitar. Entonces, yo entiendo que cada Shabbat no lo pueden hacer, pero amados, de vez en cuando hablar con el jefe, siendo sincero, vea, necesito esta ahorita, voy a, voy a hacer una diligencia, o si quiere ser sincero, hágalo, vea, tengo que asistir a una actividad y necesito una hora para que por favor, si es posible, este Shabbat me la regale y lo haga. Pero ¿qué pasa? Que a veces como ya estamos acostumbrados a cómo estoy trabajando, pero estoy seguro de que sucede algo y te toca pedir permiso para otra cosa, inmediatamente vas y lo haces. Amados, de corazón, esto no estoy en contra de nadie, ni estoy señalando a nadie, sino de corazón se los digo. El que quiere puede. Asimismo pasa con las santas convocaciones. Son 7 las anuales y una semanal. Amados, ¿será que no se puede pedir permiso? 1 horita, 2 horitas. ¿Será que no se puede pedir un permiso para salir 1 horita antes? Aunque sea, hay 7 santas convocaciones en el año. A una, a dos, a las que se pueda. Solamente hay que hacer la solicitud. Solamente hay que decirlo. Lo peor que puede pasar es que te digan, hombre, no. Pero entonces ya nos hemos aferrado a que tengo que trabajar. Es que tengo. Amados, seamos diligentes. Seamos diligentes, porque yo sé que a veces se dice, no, es que tú no tienes que estar en una iglesia para ser santo. Muchos dicen así. Pero amados, si tú realmente eres santo, debes de tener claridad de cuán importante es que tú y yo nos congreguemos. Cuán importante es que tú y yo nos congreguemos, amados. No podemos pasar por alto. Sabemos que hay muchas cosas importantes, pero no podemos menospreciar el congregarnos. No podemos hacerlo en ninguna forma, ¿ya? En ninguna forma. Y aquí quiero aprovechar, amados, para traerles un ejemplo. Aquí está la luna, la analogía que quise hacer. Nosotros en ocasiones estamos así, como luna nueva. La luna nueva está completamente oscura. No hay destellos de luz por ningún lado. Pero viene el Señor y toma esa nueva luna, que somos tú y yo, y a medida de ese ejercitarnos, Él nos otorga esa cualidad de santo, esa cualidad de santidad nos los otorga. Y en medio de ese ejercitarnos, porque mire, la luna, para poder reflejar los destellos del sol, ¿ella qué hace? Ella se tiene que mover, porque la luna se mueve igual que la Tierra alrededor del sol. Ella se mueve para poder reflejar los destellos. Es lo mismo que tú y yo debemos hacer, amados. Debemos movernos, debemos ejercitarnos para que ese reflejo de luz se manifieste en nuestras vidas. Y a medida que nos ejercitamos, a medida que la luna se mueve, amados, más luz va a reflejar, hasta llegar, amados, al momento cúpido. Va a pasar de luna creciente, cuarto creciente, luna fibosa o creciente, hasta llegar a una luna llena. Va a llegar. Y en ese ejercitarnos, amados, el objetivo de ejercitarnos es que lleguemos a ese punto de ser luna llena. Aunque en ocasiones, porque, amados, vuelvo y repito, estamos en este cuerpo es la carne, y este cuerpo es mortal, y vamos a tener siempre la lucha con este cuerpo. Puede que estando en esa plenitud, la misma palabra dice que el que esté firme mire que no caiga. Puede que estemos en esa plenitud, y algunas circunstancias en nuestras vidas comience a haber oscuridad, así como esta luna dice fibosa menguante. Comience a haber alguna oscuridad en nuestras vidas, en algún área, en alguna parte. Y esa luna menguante, posiblemente esa oscuridad comienza a crecer y comienza a crecer y comienza a crecer esa oscuridad. Y si no nos ejercitamos, va a cubrir todo nuevamente. Va a cubrir todo nuevamente. Y ahí coloco
Quizás el ejemplo del tema de David. David posiblemente fue creciendo en esa reflejar esa luz del Eterno, reflejar esa luz, y fue creciendo hasta que pudo llegar a esta luna llena. Pero ¿qué pasa? Que comenzaron a haber circunstancias que opacaron su vida, y comenzaron a haber tinieblas, hasta que llega el punto en que se volvió nuevamente una luna nueva, oscuridad total. Que ahí tuvo que llegar el Señor y venir a través de Natán, exhortarlo, para que David nuevamente comenzara a dar esos destellos, Aunque algunos dicen que David pues nunca volvió a ser el mismo, pero él se arrepintió, él presentó, a pesar de que fue descubierto, no fue que haya nacido de él arrepentirse, fue descubierto, y en esa manifestación de su pecado, él toma la actitud de arrepentimiento, pide perdón al Señor, y el Señor ahí comienza nuevamente su proceso de ese reflejo, de ese destello de luz. Entonces, amados, espero que hasta aquí me haya dado a entender. Espero que este primer punto haya quedado claro. ¿Okay? Y la última parte del versículo 1 dice: alaben en la bóveda celestial de su poder. Alábenle en la bóveda celestial de su poder, dice esta versión. Que esto más bien lo que quiere decir es: proclamen las maravillas en el firmamento de su poder. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La versión bíblica de Jerusalén, en este versículo al final dice: alabadle en el firmamento de su fuerza. Y esto tiene que ver con lo que más o menos dice Daniel capítulo 12, verso 3, dice: los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Esos, los que están reflejando la santidad de Dios, los que están proclamando las maravillas del Señor con su santidad, con su reflejo, con sus destellos de luz. Esos son los entendidos, son los que brillan como el resplandor del firmamento. Y dice: y los que guiaron a muchos a la justicia. Y dice: como las estrellas por siempre jamás. Ahora, las estrellas sí tienen luz propia. Entonces, quiero entender esto, amados, que aquellos que reflejamos la luz del Eterno, que proclamamos sus maravillas con su santidad, con su luz, algún día ya no vamos a ser un simple reflejo, sino que vamos a ser como las estrellas que tienen su luz, porque vamos a estar con el Eterno. Ya no vamos a estar en este cuerpo mortal, sino que ya vamos a estar con Él y vamos a hacer esa luz con Él. Juntamente con Él vamos a resucitar y vamos a estar juntamente con Él, y ya vamos a pertenecer completamente a Él. Por eso es que en algún momento enseñaba que para que el proceso de salvación, sí, listo, somos salvos por gracia, yo lo entiendo, pero recuerden que en algún momento explicaba que el término salvación en hebreo a veces se lee en plural, y se lee en plural porque se tiene que cumplir el proceso. Yeshua hizo la primera parte, nos otorgó la salvación, pero después falta que tú y yo nos despojemos de este cuerpo, o que seamos despojados de este cuerpo mortal, para que se dé cumplimiento total a lo que es la salvación del Eterno. Entonces, mientras que tenemos este cuerpo mortal, pues sí, somos herramientas en las manos del Señor para proclamar sus maravillas, reflejando su luz, pero para que se dé cumplimiento a todo, tenemos que despojarnos, o esperar a que el Señor sea quien nos despoje. Más bien se debe decir así, que Él nos despoje de este cuerpo mortal. Ok, entonces ahora dice el verso 2: alábenle por sus obras poderosas, alábenle por su grandeza inmensa. Nuevamente encontramos la palabra aleluya, y lo que significa es proclamen sus maravillas, proclamen sus maravillas. Entonces, en ese proclamar de las maravillas del Eterno, en esta ocasión están hablando de una, aquí en el texto vamos a leer Big Burotat o Big Burotat. Esta primera expresión, aleluju, Big Burotat. Para esta palabra proviene de una palabra que se pronuncia Geburah, esta palabrita que está aquí,
y se debería traducir como proclamen sus maravillas con su geburá, con su geburá. Entonces, estuve buscando esta palabra geburá, y esta palabra tiene que ver con fuerza, tiene que ver con victoria y tiene que ver con poder. Entonces, haciendo el análisis, la geburá es el poder que otorga la victoria. Y esto también son comentarios que hacen con respecto a la palabra geburá. La geburá es el poder que otorga la victoria y que el concepto, pues, en el diccionario Stone, pues, tiene que ver con eso. Y hay algunos que precisamente la palabra geburá la relacionan con el concepto de lo que Hashem hace con la muerte a través de la geburá, de ese poder cuando se va a vencer, ese poder que te lleva a vencer, ese poder que te lleva a otorgar la victoria. Eso fue lo que Hashem hizo con la muerte. ¿Ok? Y al final dice, alaben por su grandeza inmensa. Y aquí dice, Haleluhu, pero Gulo. Miren que aquí, good law. Esta palabra good law, algunos aquí dicen que esta última frase se debe interpretar como proclamen sus maravillas del que se ha engrandecido. Acá dice grandeza inmensa. ¿Pero por qué dicen que se ha engrandecido? Porque esta palabra good law tiene su raíz primaria en la palabra godel o gadol. Y yo creo que esa palabra gadol la hemos estudiado bastante en el himno, en este libro de los Salmos. Y ya sabemos que la palabra gadol tiene que ver con alguien que se ha engrandecido. No sé, pero ¿cómo así como alguien que se ha engrandecido? Lo repito nuevamente. Se habla de que el Eterno se ha engrandecido porque la misma palabra dice que Él se humilló a sí mismo, se hizo pequeño. El hablar de que se humilló a sí mismo también se puede dar a entender en el hebreo como que se hizo pequeño y después se engrandeció. Por eso es que la palabra del Señor dice que se le dio nombre que es sobre todo nombre. Se engrandeció, se hizo pequeño y se engrandeció. Es por eso que en este himno dice, proclamen sus maravillas del que se ha engrandecido. Ahora, ¿quién se ha engrandecido? Sino Hashem. ¿Quién se ha engrandecido sino Yeshua? Es Él quien se ha engrandecido. Entonces, es de Él quien tú y yo tenemos que proclamar sus maravillas, sus maravillas. De Él es que tenemos que proclamar, de Él es quien tenemos que hablar. Dice el verso 3, alábenle con sonido de shofar, alábenle con arpa y lira, alábenle con el sonido de shofar. Yo creo que cuando nosotros ya a estas alturas del partido, cuando nosotros se nos habla de shofar, ya más o menos tenemos una idea de qué se trata. Si nosotros vemos el texto aquí, que inicia diciendo, Haleluhu, Beteka, Shofar, esta frase la traducen, proclamen sus maravillas con el toque del shofar. Y vemos que la versión Reina Valera de 1960 dice, alábenle a son de bocina. Traducen la palabra shofar como una bocina. Obviamente, ahí se da uno cuenta que las diferentes traducciones fueron opacando o fueron disminuyendo el concepto natural que se quiso decir a principio en la base que es el hebreo. En la Biblia de las Américas dice alabarle con sonido de trompeta. Con sonido de trompeta. Cuando tú lees trompeta, en nuestra mente occidental tenemos un concepto completamente distinto a lo que cuando nosotros leemos lo que es un shofar. Es completamente distinto. Entonces, en la naturaleza, en el idioma original dice es shofar, dice es shofar. Entonces, algunos dicen que proclamen sus maravillas con el toque de shofar, hace alusión al toque de trompetas cuando el Señor habló en el monte Sinaí. Y es por eso que le traje este texto. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta aquí, un fuerte sonido de shofar. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campo, Entonces es como que proclaman las maravillas del Eterno cuando al tocar el shofar. Tocar el shofar implica ese fuerte sonido de trompeta cuando el Señor
estaba hablando a Moisés en medio de los relámpagos. Más adelante, los versos 19 al 20 dice, el sonido de trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía. Había una conversación entre el Eterno y Moisés. Y el sonido del shofar, dice aquí, porque no es trompeta, dice que aumentaba más y más. Entonces, cuando se habla de esto aquí, de proclamar las maravillas en el toque del shofar, en otras palabras podríamos decir, proclamemos las maravillas a la palabra del Eterno cuando Dios habla, cuando Dios anuncia su palabra, anuncia sus promesas, proclamemos sus maravillas. Eso significa, amados, que hoy que es Shabbat, hoy que tú y yo compartimos su palabra, que meditamos en ella, es eso. Tú y yo lo que estamos haciendo es eso, proclamar sus maravillas. Porque un día como hoy el Señor demanda que tú y yo estudiemos y analicemos su palabra, meditemos en ella. Entonces es hoy un día de proclamar sus maravillas, día de proclamar sus maravillas. ¿Ok? Al final también dice, alábenle con arpa y lira, alábenle con arpa y lira. Entonces, aquí son dos instrumentos que posiblemente para nosotros pues ya son conocidos. El tema de un arpa es un instrumento bastante grande y la lira es un poco más pequeña, la lira es más pequeña. Hay una lira que tiene 6 cuerdas, pero hay una lira que tiene 10 cuerdas. Una de los himnos se menciona, pero con el objetivo de como que de darle lo mejor al Eterno. Entonces, aquí en este himno, algunos lo traducen como que debemos proclamar las maravillas del Eterno en lo grande, haciendo referencia al arpa, y en lo pequeño, haciendo referencia a la lira. En lo grande y lo pequeño, alabemos al Señor. En lo grande y lo pequeño. En otras palabras, podemos decir, en la escasez y en la abundancia, proclamemos sus maravillas. En la escasez o en la abundancia, proclamemos sus maravillas. Entonces, es una interpretación que le dan a este verso. El verso 4 dice, alábenle con panderos y danza, alábenle con flautas e instrumentos de cuerda. Aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar el himno anterior, la explicación del himno anterior, ya más o menos tienen idea de lo que explicamos de la danza. Estoy de acuerdo que es uno de los ministerios más criticados y a los que más palo le dan, sí, estoy de acuerdo con eso. Pero ya conforme a lo que hablamos la semana pasada, que es el término mahol, cuando está hablando de panderos y danza, aquí lo que está reflejando el salmista o está diciendo, proclamemos sus maravillas, hagámoslo en unidad, porque cuando hablamos de danza, hablamos de la palabra mahol, estamos hablando de algo que está en grupo, que está unido, que el pueblo está unido en un mismo sentir. Entonces, la palabra mahol también está hablando de unidad, y aquí el salmista lo que está diciendo es eso. Tú y yo no podemos congregarnos, estar unidos para alabar al Señor y de pronto estamos compartiendo la palabra y estamos allí concentrados hablando de un tema muy interesante como es toda la palabra del Señor, y allá está otro hermano allá revisando el Facebook, o allá está el otro hermano revisando, viendo los goles de Luis Díaz con el Liverpool. Amados, no es tiempo para eso. Es Shabbat, no es tiempo para eso. Tienes domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para hacerlo. Tienes 6 días para ver lo que tú quieras ver, para verte las películas que quieras ver, para ver todo el Netflix que tú quieras ver, para hacer todo lo que se te antoje. Tú y yo hemos sido llamados a santificar el Shabbat. Y ya con lo que hablamos de la santidad y de lo que es santificar, ya yo creo que no me toca volverlo a explicar. ¿Cierto? Entonces ya tenemos que reflejar la luz del Eterno. ¿Ya? Y tenemos que hacerlo en unidad. En unidad. Si tienes a un hermano al lado, que sabe el hermano que se está compartiendo la palabra, que el pastor está compartiendo la palabra del Eterno, porque no es la palabra del pastor,
No es la palabra del pastor, es la palabra del Eterno que se está compartiendo. Y el hermano que está al lado te va a meter o te quiere meter una conversación. Ah, no, que mira, que puede ser aún temas de la quejilá, pueden ser aún temas de la iglesia, pero si no tiene que ver con la enseñanza, mi hermano, hazle así, hazle así. Y si no quiere callarse, hermano, cámbiate de puesto, pero no dejes que nadie, absolutamente nadie te interrumpa o te meta conversación cuando se está compartiendo la palabra del Eterno, mucho menos cuando de pronto que estemos en otras cosas, cuando de pronto estamos en un momento de danza o cuando estamos cantándole todo al Eterno. No permitas que nadie te distraiga, amado. Si alguien se quiere distraer, que lo haga él. Pero el Señor nos ha llamado a nosotros a proclamar sus maravillas en unidad, en unidad. Y uno de los objetivos que tenemos nosotros cuando nos congregamos es mantener la unidad. Mantener la unidad. Se está predicando, respetemos. Se está predicando la palabra del Señor, que el hermano está predicando la palabra de Dios, la palabra de Elohim, la palabra de Jesús. No es la palabra del hermano, que tiene sus defectos, que tiene sus errores en medio, en el momento de ejercer la predicación. Eso lo tenemos todos. Pero, amados, respetemos la palabra del Eterno. Respetemos. Hay un pasaje bíblico donde aún creo que en una de las sinagogas iba a leer la palabra y creo que todos se colocan de pie. Todos se colocan de pie. Pero nosotros se va a leer la palabra del Eterno, la palabra de Hashem, y estamos acá revisando el Facebook, estamos revisando el WhatsApp. Amados, no hay unidad. O sea, yo les digo algo. Si nosotros vamos a ir al local donde nos congregamos, a ir a revisar el WhatsApp allá, o a revisar el Facebook, o a revisar el Instagram, o a estar chateando con mis amigos, o a estar... Dígame qué hacen. Dígame qué voy a ir a hacer hoy. Al final del día para decir, no, ya yo me congregué, ya yo cumplí, sí, te congregaste, pero ¿qué aprendiste de la enseñanza? ¿Qué fue lo que el Señor te llevó a reflexionar en el día de hoy? Si tú regresas, si tú y yo regresamos a nuestros hogares después de terminado el Shabbat y no te vienes con alguna reflexión, con algo que tienes que mejorar, con algo que tienes que poner a ejercitar, si no te vienes con nada, amado, yo creo que perdiste tu tiempo o perdimos nuestro tiempo, dado el caso si también me pasa a mí, perdimos nuestro tiempo. Por eso es que hay que tener cuidado, porque hay personas que de pronto se involucran en muchas cosas dentro de la congregación y están en el ministerio de alabanza, y están en el ministerio y están allá, y están acá, están en todos lados, están haciendo muchas cosas. Pero alguien una vez me decía, un hermano me decía, yo veo que tal persona está haciendo esto y está haciendo aquello. Y esa persona está convencida de que él se congrega. Pero yo te puedo decir de que yo me congrego más que él. Mi hermano me dijo eso con respecto a otra persona. Y yo dentro de mí decía, bueno, sí, tiene razón. Porque nosotros nos congregamos cuando estamos en unidad. Sí, estamos sirviendo, somos sugieres, o estamos, pero procuremos mantenernos en unidad. Se está predicando la palabra del Eterno, mantengamos. Estamos cantando himnos, mantengámonos en unidad. No dejemos que nada nos distraiga. Se están presentando las danzas, mantengamos unidad. Si puedes danzar acá en tu puesto, hazlo también, porque todos ellos nos tienen que motivar a nosotros también a mantenernos en unidad. ¿Ok? Eso lo han hecho la mayoría, los que han danzado, los que cantan en los coros, deben de motivar al pueblo. Y eso lo han hecho mis hermanos, lo han hecho una y otra vez, yo soy testigo de eso. ¿Ok? Entonces, ayudemos a mantenernos en unidad. ¿Ok? Y acá al final dice, alaben con flautas e instrumentos de cuerda. Esa parte, amados, hay algunos que esa parte comentarios que se hacen en temas de tradición judía, de tradición, dicen que el tema de la flauta, alábenle con flauta e instrumentos de cuerda, dice que el tema de la flauta hace alusión
costumbres judías. Hacen alusión a la salida o a la entrada, perdón, de la tierra prometida, y el tema de Benjamín, que tiene que ver con los instrumentos de flauta, tiene que ver con la salida de Egipto. Pero son costumbres judías, comentarios que se hacen sueltos. Y entonces dan a entender de que cuando el salmista dice alaben con flauta e instrumentos de cuerda, lo que está diciendo es que proclamen sus maravillas al salir de la esclavitud y cuando entran en la tierra prometida. En otras palabras, proclamen las maravillas del Eterno al salir de la esclavitud, al ser liberados del pecado y al estar ya con Yeshua, ya al estar con él, con un corazón ya de carne, en un corazón de piedra. Entonces proclamemos las maravillas. Algunos hacen ese comentario con respecto a esto, pero ya sabemos que literalmente están los instrumentos ahí, que pues es válido. El Señor David tocaba la lira, hay instrumentos musicales con los que se puede proclamar las maravillas del Eterno. ¿Ok? Lo único que tenemos que hacer es, como ya hemos aprendido, es hacer el filtro de la Torah. Y vamos a los últimos versículos. Dice, alábenlo con címbalos retumbantes. Este símbolo retumbantes, algunos opinan que aquí se refiere a unos platillos. Los platillos esos que tienen las baterías, platillos de címbalos retumbantes, alábenle con címbalos retumbantes de júbilo. Aquí este júbilo lo traducen de la palabra truá de la versión hebrea. Y cuando hablamos de truá, hablamos del sonido de alerta, es el sonido que transmite la resurrección entre los muertos, es el sonido que se tocaba cuando se proclamaba la libertad de los cautivos y la restitución de las cosas perdidas, que eso es lo que se da en Yom HaKippurim, y la restauración de todas las cosas. Eso, cuando hablan de la palabra trúa, todo esto se relaciona y es la condición en la que nosotros tenemos que proclamar sus maravillas. Y el salmista termina diciendo algo que, amados, aquí es tremendo, porque aquí esto se ha entendido de una manera durante muchos años, durante mucho tiempo, porque es la manera como lo hemos leído, ¿ya? Y es entendible, es la manera como lo hemos leído, y suena bonito, y suena bonito y lógico, y no es que literalmente estemos en contra de lo que dice, porque dice que todo lo que tenga aliento, en otras versiones dice, y todo lo que respire, alabe a Adonai, y termina con un aleluya, ¿cierto? No es que estemos en desacuerdo en su forma literal como se ha expresado, sino que aquí hay algo que se ha pasado por alto. Se ha pasado por alto, y es este término que aparece aquí, este término Hanen Shama. Hanen Shama. Este término viene de la raíz primaria Neshama, y analicemos un poquito. Vea lo que significa. Significa resoplido, viento, furia o aliento vital. Inspiración divina, intelecto, aliento animal, aliento alma, espíritu, hálito que respira, respirar, soplo de vida viviente. Entonces, cuando yo hago un análisis de todo esto, aquí lo que me está diciendo el Señor, está hablando de espíritu, o sea, está hablando de ruach, y está hablando de inspiración divina. ¿Qué significa, amado? Que aquí el salmista lo que está tratando de decir, más allá de que todo lo que respire alabe al Señor, es que todo el que tenga el Ruach HaKodesh, todo el que tenga el Ruach HaKodesh alaba a Adonai. Porque es que, amados, hagamos un análisis de la situación. Y es que el único ser humano que puede alabar al Señor de manera correcta es aquel que tiene el Ruach HaKodesh. Y le está hablando al pueblo, está aquí direccionando al pueblo. Es el único. Sin el Ruach HaKodesh no lo podemos hacer. Y eso creo que hay un texto, no recuerdo ahora, pero un texto que si yo no tengo el Espíritu de Dios, como literalmente lo traducen en algunas versiones, yo no puedo decir al Señor Yeshua, yo no le puedo decir Señor. Y es con el Espíritu de Dios que yo puedo proclamar sus maravillas, con el Ruach HaKodesh. Y al final termina diciendo,
proclamemos las maravillas de Yah. Recuerden que el término Yah nunca se debe utilizar para, mire que aquí lo dice, Yah, Yah. Nunca se debe utilizar este término como para componer el nombre del Eterno para que empiece por Yah. Y esto lo he enseñado en este estudio de los Salmos muchísimas veces, y es que este término Yah, que es un nombre del Eterno, Yah, es una composición que es un prefijo, y esto tiene que ver con el idioma, Nunca se puede utilizar adelante, nunca se puede utilizar. Solamente es el nombre del Eterno Yah, pero nunca podemos utilizar este Yah para construir un nombre del Eterno como Yahvé o Yahweh. Jamás, eso es un error gramatical. Esto tiene que ver con gramática. Esto lo he explicado en muchas ocasiones y hay mucho material para confirmar esto. O sea, no se puede decir Yahweh o Yahvé, no se puede. Es un error gramatical del idioma hebreo. No se puede, ya, no se puede. Son dos nombres que no tienen fundamento, no tienen fundamento. Lo mejor es decir Adonai, lo mejor es decir Hashem, porque Hashem es el nombre que es sobre todo nombre, ¿ya? O si lo quieres decir Yud-He, Bat-He, ¿ya? El que es, el que fue, el que es y el que será. Es la única manera o las maneras más correctas que tenemos para nosotros poder dirigirnos al Señor, pero esa composición es incorrecta, ¿ok? Porque este término es utilizado como sufijo, por eso cuando decimos aleluya al final. Y también es una composición que tiene algunos nombres de algunos profetas. Jeremías lo tienen, entonces es al final, no al comienzo, por esos dos nombres. Una vez más, yo creo que por no enésima vez lo enseño, no se debería decir ni Yahvé ni Yahweh. Es un error gramatical, ¿ok? Entonces, amados, ya para terminar y antes de dar las reflexiones del día de hoy, quiero leerles un himno que algunas Biblias lo tienen al final, que lo colocan como Salmo 151. Salmo 151, y no lo vamos a estudiar, simplemente lo vamos a leer. No está en las Biblias normales, no está. Hay algunos que lo colocan y vamos a leerlo a continuación. Salmo 151. Dice, este salmo dice, uno genuino de David, a pesar que es supernumerario, compuesto cuando él peleó en combate contra Goliat. Salmo 151 dice, ya era pequeño entre mis hermanos y el más joven. En la casa de mi padre me ocupaba de las ovejas, mis manos formaron un instrumento musical y mis dedos entonaron un salterio. ¿Y quién se lo dirá a mi Adón? Adonai mismo, el mismo oye. Él envió a su malad, aquí colocan Yeshua, a su mensajero, y me tomó de las ovejas de mi padre y me ungió con el aceite de unción. Obviamente este malad es Samuel. Oyeron, aquí colocan Yeshua, pero es Samuel. Mis hermanos eran bien parecidos y altos, pero Adonai no tomó placer en ello. Yo salí hacia adelante para encontrarme con el Plistí, dice aquí, y él me maldijo por sus ídolos, pero yo desenfundé su propia espada y lo decapité y removí el reproche de los hijos de Israel. Es un himno que algunos colocan ahí como himno 151. Amado, ya para terminar las reflexiones del día de hoy, primero debemos ejercitarnos en la santidad de Dios, pasando el filtro de la Torá. Y número dos, en nosotros se manifiesta el reflejo de su santidad. Brillamos por el reflejo de su luz. Y por último, debemos proclamar sus maravillas como el Eterno lo ha estipulado en su palabra, guiados por el Ruach HaKodesh. O sea, amados, este fue el himno 150 ya para culminar, para terminar este himno. Y amados, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Y voy aquí, me permito cerrar la transmisión.